Buenos días, señores alumnos. El título de esta primera clase es Evaluación del desarrollo puberal y vamos a tocar dos temas importantes: pubertad precoz y retardo puberal. Primero, tener en cuenta el concepto claro de cuándo inicia la pubertad. Normalmente las niñas comienzan la pubertad entre los 8 y los 13 años y los varones entre los 9 y 14 años. Y es importante en este caso también tener en cuenta el concepto de lo que es pubertad temprana. La pubertad temprana es cuando aparecen caracteres sexuales secundarios entre los 8 y los 9 años y los varones entre los 9 y 10 años. Y finalmente, lo que significa pubertad precoz: inicio de la pubertad en el sexo masculino antes de los 9 años y en el sexo femenino antes de los 8 años. También acá tener en cuenta que toda niña que regla o que tiene menarquia antes de los 10 años se considera prácticamente una pubertad precoz. Recuerda que todo viene de la activación del eje hipotálamo-hipófisis-gónada, en la cual las neuronas del hipotálamo liberan quispeptinas. Y esta liberación se debe a un grado de sensibilidad que va perdiendo el gonadostato, ¿no? Es decir, una mayor insensibilidad que hace que se active la secreción de las quipeptinas y actúen sobre sus receptores GPR54 y inducen la secreción en el hipotálamo de GnRH de manera pulsátil. Esto hace que se secrete FSH, LH y a su vez secreten los andrógenos o los estrógenos según sea el caso y despiertan los caracteres sexuales secundarios. Hay muchos factores que controlan el inicio de la pubertad y los factores que afectan la edad de inicio: la herencia, la influencia ambiental, por supuesto el factor genético, el estrés, el sueño, el estado nutricional, las condiciones socioeconómicas, factores metabólicos y neurotransmisores. En la línea del tiempo nos permite analizar cómo es que se ha intentado indagarse por qué unas niñas despiertan antes a la pubertad y por qué otras después. Para ello nos referimos a los genes. Hay condiciones genéticas que condicionan esa predisposición a una pubertad precoz. Se han ido identificando algunos genes que tienen que ver con receptores o productores del KIS, de la quispeptina, pero finalmente se van indagando algunos más específicos hoy en día, como el MKRN3 y el DLK1, que son mutaciones a este nivel que podrían explicar por qué algunas niñas tienen pubertad temprana, precoz, y en algunas familias más que en otras. Esto en el tiempo nos va a dar luces para establecer ciertas conductas que van a ser más pertinentes que las que muchas veces se toman hoy en día. Así que de tal manera que los genes nos vuelven un problema, no solamente al médico, sino miren, acá hasta San Pedro dice: Señor, descubrieron el código del genoma humano, maldito hacker, voy a tener que cambiar la contraseña, para que vean cómo nos va complicando la vida los genes. Bien, estos son los puntos de corte estadístico que se han utilizado para usar esas edades en las cuales uno denomina pubertad precoz: antes de los 8 años, ¿no? O después de los 13 años, pubertad precoz, más frecuente en mujercitas que en varones; pubertad tardía, más frecuente en varones que en mujeres, ¿no? Acá agregando que la mayor parte de los casos son idiopáticos, pero siempre pensando en la posibilidad de que no sea un tumor hipofisiario, como es el caso de mayor riesgo, que es en varones y cuando estos niños o niñas tienen menos edad. Y el tumor más frecuentemente asociado a la pubertad precoz es el amartoma hipotalámico. Esta es la secuencia de cambios puberales. El primer signo de inicio de la pubertad en varones es el aumento del volumen testicular. Luego viene la aparición del vello púbico, el desarrollo peniano y la aparición del vello axilar. Es más o menos en eso. En el caso de las mujercitas, el primer evento es la aparición del botón mamario.
luego el vello púbico, el vello axilar y luego la menarquia. Aquí hay que tener en cuenta que generalmente entre telarquia y menarquia pasan 2 años. Por eso es que uno en la historia clínica debe apuntar, indagar sobre qué edad reglaron las madres, porque si una madre arregló a los 13 años, comenzó su pubertad a los 11. Si arregló a los 10, comenzó a los 8. Y de repente la niña está haciendo lo mismo, lo cual puede apuntar hacia una pubertad temprana familiar o pubertad precoz según el caso familiar. Entonces, cuando estamos frente a una pubertad precoz, uno los clasifica de dos maneras. ¿Es central o es periférico? Si es central, es por la activación del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Y esto conlleva a que la mayor frecuencia sea idiopática en mujercitas familiares constitucionales. Pero siempre uno debe perder la perspectiva de buscar, indagar otras causas que, si bien es cierto, no son frecuentes, pero es necesario pensar en descartar sobre todo tumores del sistema nervioso central, siendo el más frecuente el amartoma. A veces post-trauma, a veces malformaciones, a veces post-infecciones o el hipotiroidismo severo podrían desencadenar una pubertad precoz. Y en el caso de la periférica, es cuando no son dependientes del eje hipotálamo hipófisis gónada y uno tiene que indagar o buscar otras fuentes de estrógeno o andrógeno en la suprarrenal, por un adenoma o por problemas genéticos, la función gonadal autónoma como el síndrome McCune-Albright, tumores gonadales, ¿no? Como los tumores de la célula de Leydig o exposición a esteroides sexuales inclusive. Es bien importante recordar que la pubertad precoz central o pubertad precoz verdadera o pubertad precoz dependiente de gonadotrofina establece siempre la maduración temprana, pero siguiendo la secuencia de lo que aparece normalmente en una niña o un niño. En estos pacientes las características sexuales son apropiadas para el género isosexual y los tiempos se respetan. Es idiopática, como decíamos, en más del 80% de los casos, y casi todos los casos idiopáticos corresponden a. Por otro lado, la pubertad precoz independiente de gonadotrofinas o pubertad precoz periférica o pseudopubertad precoz, o también, como la quieren llamar hoy en día, precocidad sexual, porque no tiene nada que ver con la activación del eje hipotálamo hipófisis gónada. En este caso hay el exceso de hormonas sexuales, que puede ser derivado de diferentes fuentes, ¿no? De las gónadas, de las suprarrenales, o una producción de algún tumor de gonadotrofinas coriónicas, por ejemplo. Esta forma de pubertad puede ser apropiada para el género del niño, isosexual, o inadecuado, con virilización en las niñas y feminización en varones, es decir, la heterosexual o contrasexual. Muchas veces en el camino, inicialmente, uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial si es una pubertad precoz verdadera o es simplemente un caso aislado, como se ve en entidades como la telarquia prematura, pubarquia prematura, menarquia prematura, en las cuales solamente aparece ese dato de crecimiento mamario bello y ningún otro carácter sexual secundario. Uno tiene que observarlo y uno tiene que establecer un diagnóstico diferencial. Podría ser una pubertad precoz, podría ser el inicio, pero también puede ser algo aislado. Por eso es importante la evaluación. Y finalmente, describir algo que es frecuente en el varón en la etapa de la adolescencia, como la ginecomastia puberal. Recuerden que la ginecomastia puberal es algo fisiológico, al igual que la ginecomastia neonatal, al igual que sucede en las niñitas con la etapa neonatal, con la telarquia neonatal. Entonces, ¿a quién debemos evaluar? Debemos evaluar a niñas o niños, menores de 9 años o niñas menores de 8 años que presentan algún carácter sexual secundario. Por supuesto, tenemos que fijarnos la edad de presentación para hacer el diagnóstico. Y la pregunta ¿es la causa de la precocidad central o periférico? Y un dato importante es la secuencia, el ritmo del desarrollo puberal, porque la central respeta el ritmo, respeta los tiempos. La niña, si comienza a los 4 años su pubertad precoz, va a arreglar a los 6, cosa que no sucede en la periférica. A veces la periférica ni bien aparece el botón mamario y ya están arreglando. Entonces son datos clínicos importantes que hacen pensar en uno u otro caso. ¿Qué tan rápido está progresando la pubertad?
Es un dato importante porque refleja el grado y la duración de la acción de los esteroides sexuales. Una rápida velocidad de crecimiento y maduración ósea. La progresión puberal es lenta si no hay cambios en la etapa de mamas, vellos, púbico, desarrollo genital durante 6 o más meses de observación. Este es un dato importante para calificar si es rápido o es lenta. Y otro dato, no se olviden, son las características sexuales secundarias virilizantes o feminizantes. En las niñas, la virilización aislada excluye una etiología central. En los niños, la feminización excluye una central y la mayoría de etiologías testiculares. Estos son los datos estadísticos de nuestro servicio. Como pueden ver, es frecuente la pubertad precoz central, pero no menos la telarquía prematura aislada. Recuerden, muchas de estas solamente son casos aislados, luego desaparecen o vuelven a aparecer en el tiempo, pero no requieren tratamiento. Pero también recordar que un 12 a 14% pueden ir hacia una pubertad precoz. Entonces los datos de importancia, en resumen, la historia previa, desde cuándo aparece el carácter sexual secundario, si hay sangrado vaginal. Recuerden que la causa más importante de sangrado vaginal en pediatría es la vulvovaginitis y también hay que tener en cuenta la importancia de la gráfica de crecimiento al momento de la consulta. Los antecedentes familiares, la talla de la madre, la edad de menarquia de la madre, la talla del padre, el desarrollo puberal, antecedentes de pubertad precoz, antecedentes de alguna enfermedad como las infecciosas, los datos antropométricos, por supuesto, los cuales cobran importancia cuando se interpreta la velocidad de crecimiento y el estadio puberal en que se encuentra, dado por el volumen testicular o por el volumen mamario, y si esto se suma a la pubarquia. Esos son algunos datos de importancia en el examen físico. Tenemos la evaluación del crecimiento y desarrollo, la evaluación del desarrollo mamario u otros caracteres sexuales secundarios, buscando siempre la posibilidad de encontrar tumores abdominales, manchas café con leche que podrían sugerir McCune-Albright, síndrome de McCune-Albright, y la presencia de acné, que también es otro dato importante de masculinización o de signos de hiperandrogenismo. La evaluación de los genitales externos cobra pues importancia en el. ¿Cuál podría ser motivo de consulta? Por supuesto, la aparición de un botón mamario o la aparición del vello púbico o lo que es casi frecuente hoy en día, la presencia de hedor axilar en niños, que suele ser un evento fisiológico muchas veces, pero hay que tener cuidado porque podría ser un inicio de la pubertad, ¿no? Pero que podría ser fisiológico en niños entre los 5 y 7 años por una adrenarquia prematura que requiere solamente observación. Si hay solamente hedor axilar, no habría tanto preocupación, pero si ese hedor axilar se acompaña de vello o de algún otro carácter sexual secundario, eso sí debería obligar a un mayor examen, un examen más exhaustivo, ¿no? Y sobre todo preguntar si mi hija ha sangrado, ha tenido sangrado vaginal y buscar las causas, que no vaya a ser una vulvovaginitis, preguntando si hay flujo, ¿no? Flujo vaginal. Estos son algunos datos de frecuencia en nuestros servicios. Ustedes ven el desarrollo mamario, cobra mucha importancia. En el varón depende de lo que ve la madre, ¿no? Y algunos otros datos como la velocidad de crecimiento que a veces no es percibido por los padres. Identificar el botón mamario es tremendamente importante para hacer un adecuado diagnóstico en este caso, porque si ustedes se fijan, esta es una telarquia, pero una telarquia con un botón mamario con una areola no muy pigmentada al centro, en comparación a una pigmentación difusa acá y en comparación de una hiperpigmentación en este caso. Ustedes pueden ver que esta es una telarquia prematura aislada clínicamente. Clínicamente esta es una pubertad precoz. Central, clínicamente es una pubertad precoz. Periférica y clínicamente esta es una lipomastia porque lo que se palpa acá es grasa. Esta es una niña de 4 años con pubertad precoz. Este es otro niño con 4 años con pubertad precoz idiopática, pero como insistíamos, estos son grupos de riesgo en las cuales uno tiene que pensar en descartar patología tumoral. Miren cómo se mide el volumen testicular. Es importante para ver si
los andrógenos vienen del testículo o vienen de otro órgano. Y eso clínicamente, para eso está el orquidómetro de Prader. Hasta 3 centímetros cúbicos es un prepúber. Cuando ya pasa 4, el niño ya entró a la pubertad y por supuesto progresa de tal manera que entre 10 a 12 de volumen inician el estirón, el cambio de voz que ustedes visualizan en los niños en pleno estirón puberal. Este es el caso publicado de uno de nuestros pacientes que su motivo de consulta inicial a un hospital de provincia fue la tos persistente, le toman una placa, sale un tumor, se va a cirugía de tórax del instituto y al examinar al niño se dan cuenta que tenía caracteres sexuales secundarios, pero con un volumen testicular de un prepúber. Eso significaba que las hormonas sexuales venían de algún otro lado independientemente del eje. Al final se concluyó que venía de este tumor que era un teratoma. Acá ven el síndrome McCune-Albright, ¿no? Las manchas café con leche que respetan la línea generalmente asociada a pubertad precoz periférica. Acá ustedes ven la radiografía de mano que muestra lesiones pseudoquísticas asociadas al síndrome de McCune-Albright. Miren los pseudoquistes. Esta es una telarquía neonatal persistente, ¿no? A veces cuando los aprietan, las ponen hasta faja, como en este niño. Esto puede hacer que brote un poquito más el botón mamario en la etapa neonatal, pero estos son casos fisiológicos. Y de la famosa ginecomastia puberal, recuerden que el 40% de adolescentes tienen ginecomastia puberal. Acá lo que hay que constatar es que estén en plena pubertad, porque si no están en plena pubertad sería una ginecomastia prepuberal, y la ginecomastia prepuberal sí necesita mayor evaluación. Hasta Tutankamón tuvo ginecomastia a los 14 años cuando ascendió. ¿Y cuáles son los riesgos de la pubertad precoz? Riesgo de una talla baja final, por supuesto, es lo que más preocupa. No hay evidencia exacta sobre un mayor riesgo de cáncer de mama, ovarios poliquísticos, y las consecuencias psicosociales hay que verlas individual. Los exámenes auxiliares de elección es la prueba de estimulación de GnRH para comprobar si el eje hipotálamo hipófisis gónada está activa. Se administra 100 microgramos de GnRH y se observa si la LH aumenta más de 5, porque generalmente la elevación de ambas, LH, FSH, pero la LH más de 5 y generalmente a predominio de LH. La ecografía pélvica para ver que los ovarios estén menos de 2 centímetros cúbicos o no hay endometrio, o la longitud uterina menos de 34 milímetros, la edad ósea dentro del rango normal que no esté acelerada, y finalmente, si esto da positividad, uno termina realizando la resonancia magnética de silla. Esta es una gráfica bien interesante, como es frecuente en niñas, ¿no? ¿Qué debe hacer un médico general? Si una niña presenta telarquía prematura luego de una anamnesis exhaustiva y un examen físico minucioso, uno tiene que tener estos dos datos, que son suficientes para la evaluación inicial: velocidad de crecimiento y edad ósea. Si estos son normales, es una telarquía prematura aislada que tiene que observar. No darle de alta, observar. Pero si esta está acelerada, estos sí requieren exámenes hormonales y ecografía pélvica. El objetivo del tratamiento es que el niño alcance una talla adulta adecuada según su patrón genético, ¿no? Y muchas veces para aliviar el estrés psicosocial también, ¿no? Ahora, en niñas con discapacidades el objetivo puede ser suprimir las menstruaciones más que preservar la talla final. Pero acá el principal objetivo es mejorar la expectativa de talla. Ese sería el motivo por el cual uno inicia tratamiento. Si uno no encuentra estos objetivos, uno no debe iniciar tratamiento necesariamente, salvo para aliviar el estrés psicosocial. Es importante adoptar entonces un enfoque terapéutico centrado en la familia, con información clara y precisa acerca de la. Muchas veces la opción terapéutica es observar, y el tratamiento ideal son los análogos de GnRH, que hay varios. Nosotros usamos en el instituto la triptorelina durante más de 20 años, ¿no? Algunos, para mejorar la expectativa de talla, intentan agregar hormona de crecimiento o detener el cierre del cartil de crecimiento usando inhibidores de aromatasa. En la periférica, esta sí no responde a los hormonistas y, como ustedes comprenderán, el tratamiento se dirige a la patología subyacente.
tumores de testícula, suprarrenal, ovarios, que son tratados por cirugía, o algunos tumores que se quitan con atrofia coriónica. Recuerden que dentro de este contexto es frecuente encontrar pubertad precoz periférica a la activación de un quiste folicular funcional que remite el cuadro clínico o vuelve a aparecer, o muchos requieren punción para desaparecer el quiste y desaparece la pubertad precoz periférica. Todo esto requiere un análisis exhaustivo. El enfoque terapéutico va a tratar o continuar el tratamiento hasta los 11 años en las niñas, hasta los 12 años en los niños, pero esta decisión va a depender también de la edad del niño, la edad ósea, el pronóstico de la talla y el deseo social de unirse a sus compañeros. La evaluación del tratamiento en nuestra experiencia es muy buena, ¿no? Remite todo a excepción del vello pubiano, ¿no? La maduración ósea se enlentece, ¿no? Los niveles hormonales retroceden a rangos prepuberales. Esta es la madre más joven del mundo, una madre lamentablemente que sucedió en el Perú, nacida en el año 33, con una galatarrea postnatal y sangrado vaginal desde los 8 meses de edad, reglas regulares y desarrollo mamario desde los 3 años, embarazó a los 5 años, cesárea a los 5 años 9 meses y su niño nació con 2.800 de peso y murió a los 34 años o 35. Y algunas palabras sobre retardo puberal. Acá también hay que tener en cuenta, si no aparecen caracteres sexuales a los 13 años en la niña y a los 14 años en el varón, eso se llama retardo puberal. O si no hay progresión en 2 años a partir del inicio de la pubertad. También es importante considerar que existe un desarrollo incompleto de la pubertad cuando transcurre más de 5 años entre los primeros signos de pubertad y el desarrollo genital completo en el varón y la menarquia en la mujer, en la que el término de amenorrea primaria indica ausencia de la menarquia a los 15 años de edad. Y recordar los términos estadísticos que 3% inician su pubertad en forma tardía. Estas son todas las causas de retardo puberal: lesiones gonadales, lesiones hipotálamo-hipofisiarias, los retrasos puberales más conocidos, secundarios, ¿no? Ustedes pueden ver acá el Klinefelter, el síndrome de Turner, o postquimioterapia, como se dice hoy en día en niños con cáncer, o lesiones hipotalámicas de diferentes razones. Acá están los tumores, como el craneofaringioma, uno de los más frecuentes en este grupo. Y dentro del grupo de retrasos puberales, el retraso constitucional del crecimiento, que son niños, generalmente varones, que son maduradores sexuales tardíos. Pero también afectados puede ser la desnutrición, que puede condicionar esto, o algunos problemas endocrinos, metabólicos, que podrían ser causa de retardo. Al ser el diagnóstico, síndrome de Turner, ustedes ven el cúbito alado, ven el hipertelotismo, ¿no? Los pabellones auriculares prominentes, el cuello alado acá, ¿no? El tórax ancho, este cúbito valvo y otros datos más que sugieren el síndrome de otro síndrome de Turner, en la cual se toma una edad ósea y justo se encuentra el acortamiento del cuarto metacarpio. Muchas gracias.